El mármol frío del deber. El asfalto parecía una cinta sin fin bajo las luces cansadas del viejo Chevy. Eran las 3:30 de la mañana y la niebla se había adueñado del aire, espesando el silencio. El detective Víctor Nolasco, un hombre acostumbrado a la claridad brutal de los hechos, sentía que su mundo se disolvía en esa bruma. Su madre, su único faro, luchaba por respirar conectada a máquinas en el hospital central, y la urgencia de su llamada se había clavado en el pecho de Víctor como un fragmento de vidrio. Iba rápido. Demasiado. El olor a café rancio y la angustia le nublaban el juicio. El impacto fue un golpe seco, como un hueso rompiéndose contra el metal. No hubo grito, solo el terrible crujido seguido por un silencio aún más terrible. Víctor frenó de golpe, sintiendo que el aliento se le escapaba. Las luces altas iluminaron la figura inerte, tirada torpemente en el borde de la carretera, con una gorra de lana oscura rodando a pocos metros. Era un hombre mayor, de abrigo gastado. El corazón de Víctor latió al ritmo frenético de la sirena de una ambulancia que no llegaría a tiempo. En ese instante fugaz, el detective Nolasco se dividió en dos: el hombre que juró proteger la ley y el hijo desesperado por llegar al lecho de su madre. La ley le exigía llamar, esperar, enfrentar las consecuencias. El hijo le gritaba: tu madre te necesita. Ahora. En un acto reflejo, brutalmente pragmático, Víctor comprobó la ausencia de testigos. Nadie en esa carretera desierta. Con manos temblorosas pero firmes por la inercia de sus años de trabajo, movió el cuerpo, arrastrándolo unos metros hacia la zanja. Revisó la documentación. El hombre era Ramón Torres, un obrero jubilado del puerto. Recuperó la gorra, la dejó cerca del cuerpo, y borró las huellas de derrape con una rama rota. Subió al coche y condujo, con el motor rugiendo como un reproche, dejando atrás a Ramón Torres y su propia alma. El clímax se desarrolló en el hospital, un laberinto de pasillos asépticos y promesas rotas. Víctor llegó a la unidad de cuidados intensivos justo antes de que su madre entrara en una crisis. La vio, frágil y pequeña, y sintió que el peso del mundo, y el cuerpo de Ramón Torres, descansaba sobre su espalda. Pero el destino, o la culpa, es un detective implacable. Horas después, mientras esperaba los resultados médicos en la sala de espera, oyó una voz familiar. Era el capitán Ruiz, su superior. Nolasco, ¿qué haces aquí? Vaya noche. Acaban de traer un atropellado en el kilómetro 14, un señor Torres. Murió en el acto. Víctor sintió el frío del mármol. El destino había llevado a Ramón Torres al mismo hospital. Ruiz, sin notar la palidez de Víctor, continuó: lo extraño es que el coche que lo golpeó huyó, y las primeras pericias indican que el cuerpo estaba movido. Esto huele a encubrimiento. Víctor se puso en pie. El hijo, el amante, el hombre se hizo a un lado, solo quedó el profesional. Necesito ver el cuerpo, capitán. Un accidente en esa carretera es mi jurisdicción. En la morgue provisional del hospital, bajo la luz de un fluorescente que parpadeaba sin descanso, Víctor se enfrentó al rostro de Ramón Torres. El hombre parecía dormir. La culpa lo acuchilló, pero la necesidad de proteger a su madre, ya sí misma, era más fuerte. Manipuló las fotos de la escena, sugirió a los técnicos que las lesiones eran compatibles con una caída brusca después del golpe, un accidente secundario. E insinuó que la hora de la muerte crucial para las coartadas no era precisa. Sembró la duda como un virus letal en la investigación. Su pericia como detective se convirtió en su herramienta de destrucción moral. El desenlace fue doble. Su madre, milagrosamente, pasó la crisis y comenzó una lenta recuperación. Víctor se quedó a su lado, sosteniendo su mano, sintiendo un consuelo fugaz que no lograba apagar el incendio interior. El caso de Ramón Torres se archivó, oficialmente, como un accidente con fuga de autor no identificado. El encubrimiento fue perfecto. Una semana después, Víctor regresó a la carretera del kilómetro 14. Ya no había niebla. Miró el punto donde había dejado a Ramón. Se sintió limpio por fuera, pero en su interior, un pozo negro se había abierto. Había salvado su vida profesional y había podido estar al lado de su madre, pero al hacerlo, había matado a una parte irreemplazable de sí mismo, su honor. Regresó al hospital, no para un informe, sino para donar anónimamente una suma de dinero a la familia Torres. El detective Nolasco había encubierto un crimen, pero el hombre había creado un castigo perpetuo. Ahora, cada vez que miraba su reflejo, no veía a un salvador, sino a un criminal con una insignia. El mármol frío de la morgue era, ahora, el suelo de su propia conciencia. Esta historia explora la dolorosa dualidad entre el deber íntimo, el amor filial, y el deber ético, la ley y la justicia. Nos enseña que las peores traiciones a uno mismo no siempre se cometen por maldad pura, sino bajo la presión extrema de un amor o una necesidad vital.
El detective Nolasco, al elegir proteger su vida personal a costa de la vida de otro y de su propio honor, consigue un alivio temporal, pero se condena a una pena mucho más larga e insidiosa, la de vivir como un fraude en el espejo. El verdadero trauma de un acto inmoral no es el castigo externo, sino la fisura interna que deja. La tragedia aquí no es el accidente, sino la elección de encubrir, que nos recuerda que ninguna circunstancia, por desesperada que sea, justifica la anulación de nuestra brújula moral. Solo la honestidad total puede liberar el alma del mármol frío de la culpa. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para continuar explorando juntos la sabiduría espiritual que ilumina la vida diaria. Sígueme en mi otro canal Despertar del Umbral TikTok. William Quesada Grisolles presentó un espacio para crear conciencia y pensamiento crítico.